cambios sociales y políticos destinados a favorecer a los más postergados producen la reacción de los sectores más conservadores, y las mismas manos que durante la agonía de Evita habían pintado en las paredes "Viva el cáncer", llegan al extremo de bombardear la plaza el 16 de junio de 1955. El 16 de junio yo estaba en clase de educación física en el Club Gimnasia de Esgrima, que quedaba en Cangallo y lo que es hoy la 9 de julio. Y yo me iba a Diagonal Norte a tomar el subte para irme a mi casa. Cruzo hacia el obelisco y empiezo a escuchar ya una cuadra antes ruidos y gente que corre. Miro por la Diagonal Norte y lo que yo veía era llamas, humo, y a esa altura sí la gente gritando y corriendo enloquecidamente y diciendo: bombardean Plaza de Mayo. Y empiezo a llorar, a caminar llorando, y una mujer se acerca a mí, me habla con acento muy italiano y me dice: ¿qué te pasa? Le digo que no quiero ir al subte, tengo que ir hasta la estación Independencia. Me dijo: yo pasé la guerra, por eso te digo, no te pongas contra la pared, porque si se derrumba te cae encima. Cada bocacalle que cruzaba miraba hacia la plaza y seguía viendo el bombardeo. Aviones de la Marina, eran como 30 si no me equivoco, que tenían en sus alas pintados "Cristo vence", es decir, con una clara identificación con sectores de la iglesia. No solamente arrojaron bombas, ellos pretendían matarlo a Perón, que se supone que estaba en la Casa de Gobierno. No estaba en la Casa de Gobierno, estaba en el Ministerio de Guerra. A las 2:40 cae la primera bomba sobre Plaza de Mayo. La ejecuta el capitán de fragata Néstor Noriega, que era el comandante de la base aeronaval de Punta India. Y detrás de él, 6 aparatos más, con 6 bombas cada uno de 100 kilos. El segundo bombardeo es más o menos alrededor de las 15 horas. Y en esta segunda pasada, bueno, son las fotos que se conocen del bombardeo, ¿no? Los Gloster tiroteando y tirando cohetes sobre Plaza de Mayo. Ese fue un momento, yo diría, más que de tristeza, un momento trágico, que además reveló la índole y el odio que tenían aquellos que en ese momento del 55 creían que había llegado la oportunidad de poner en vereda nuevamente a esa masa que se había identificado con Perón y que había visto en Perón el hombre que la había dignificado, que le había concedido una cantidad de avances sociales extraordinarios. De alguna forma me parece que ese acto criminal lo que busca también es expulsar a las multitudes de la Plaza de Mayo, no a esas en particular de ese día, 16 de junio, aproximadamente 12 del mediodía, sino a todas aquellas que lo habían ocupado durante 10 años. Si uno puede pensar la Plaza de Mayo como una suerte de espacio que está ocupado y desocupado por las clases populares, esa desocupación que hacen las clases populares de la Plaza de Mayo no es porque sí, sino porque hay un hecho de terror que las expulsa. La CGT tenía la consigna de que si algo se tramaba contra Perón, convocar a Plaza de Mayo. Después del segundo bombardeo, la Plaza de Mayo estaba llena de gente. Es el momento donde más caídos hay. Prosiguieron en una serie de combates, se llamaron el combate de Paseo Colón, donde cantidad de trabajadores se juntaron en los alrededores de la plaza para resistir esa intentona golpista en contra de Perón y defendieron ese centro que era la Plaza de Mayo. Más de 300 muertos, 700 heridos y la incertidumbre sobre la continuidad de un gobierno elegido con el 55% de los votos es el saldo de la masacre. Hay una discusión a propósito de cuál era el objetivo preciso de ese tremendo bombardeo del 16 de junio de 1955. Evidentemente no era solamente atentar contra Perón, sino producir un espanto en la población, un espanto que solamente puede efectivamente producir un bombardeo a población civil, una ciudad abierta, en horarios del mediodía, por lo tanto habitada por todo tipo de ciudadanos. Tiene muchas similitudes con el bombardeo a la ciudad de Guernica. Era una ciudad abierta, es un bombardeo sin una declaración de guerra previa, sobre población civil. La diferencia es que en Guernica las tropas que bombardearon eran extranjeras, eran alemanes, pero está considerado un crimen de guerra
por la humanidad. Y los bombardeos de Plaza de Mayo por mucho tiempo pasaron al olvido. Hoy la justicia los declaró un crimen de lesa humanidad. El Guernica lo tuvo a Picasso. Por ahí nosotros nos hubiese hecho falta también alguien que pudiese retratar con una imagen esa perversidad, ¿no? No obstante, uno bien podría decir que de ahí al 16 de septiembre, al peronismo lo que le quedaba, a Perón lo que le quedaba, ya era un momento de agonía, entre otras cosas porque había perdido buena parte de su alianza con los sectores de las Fuerzas Armadas. Vidas argentinas se ofrendaron en la fatalidad de la contienda. Y luego de derrocado Perón, cuando el gobierno de facto nombra a Lonardi como presidente, ahí sí la gente de la oposición va a la plaza a celebrar el derrocamiento de Perón, ¿no? Fundamentalmente. Una plaza con su pueblo o con su antipueblo, porque los gorrilas después del 55 llenaron la plaza también. Y eran parte de un sector de la sociedad importante, ¿no? Sectores medios. Testigos de la época dicen que hasta se veían perros con escarapelas, ¿no? En la plaza de opositores, ¿no? Celebrando el fin del gobierno de Perón. Tres meses después del bombardeo, llega el golpe. Se decreta el silencio. Se prohíbe nombrar al presidente depuesto. Como en la década del 30, la plaza se vacía nuevamente. Si la plaza